Soy la mejor organizadora de bodas, pero mi familia planeó la de mi hermana a mis espaldas. Lo que no sabían es que mientras ellos celebraban, mi propia boda salía en la portada de Vogue. El aire en mi oficina de Polanco siempre estaba perfectamente climatizado a 22 grados, un contraste deliberado con el caos vibrante y húmedo de la Ciudad de México que se extendía 15 pisos más abajo, más allá de mis ventanas panorámicas. Desde esa altura, el Paseo de la Reforma era una arteria pulsante de luces y movimiento, un organismo vivo que yo observaba con una sensación de dominio tranquilo. Aquella tarde de agosto, el zumbido del éxito era casi palpable, una corriente eléctrica que recorría los acabados de madera de nogal y acero pulido del espacio que yo misma había diseñado. Cada detalle, desde la escultura de Onisi en la recepción hasta el aroma sutil a té blanco y jengibre, era una declaración de intenciones. Aquí se creaba belleza, orden y perfección. Frente a mí, el señor Elizondo, un titán de la tecnología cuyo rostro adusto aparecía más en las páginas de Forbes que en eventos sociales, asentía con una sonrisa satisfecha mientras su pluma fuente Montblanc se deslizaba sobre el papel grueso del contrato. 7 cifras. 7 cifras en pesos mexicanos por organizar la fiesta de su 20º aniversario de bodas. No era el contrato más grande que había firmado ese año, pero cada uno se sentía como una reafirmación, un ladrillo más en la fortaleza de independencia y autorrespeto que había construido para mí misma. Era un logro más para Kenia Eventos, la empresa que había nacido de noche sin dormir, de préstamos bancarios que me quitaban el aliento y de una terquedad que mi familia solía llamar, con un suspiro de resignación, difícil. Excelente, Kenia. Sabía que eras la mejor, dijo Elizondo, deslizando el documento sobre la mesa de caoba pulida. Su voz, acostumbrada a mover mercados y dirigir consejos de administración, era un bálsamo para mi alma. Era un reconocimiento profesional directo y sin adornos, el tipo de respeto que rara vez, o nunca, recibía en casa. Allí, mis logros eran minimizados, mis ambiciones vistas con un recelo casi supersticioso, como si mi éxito le robara algo al universo, algo que por derecho le pertenecía a mi hermana. Será un evento inolvidable, señor Elizondo. Cada detalle reflejará su historia. Se lo garantizo, respondí, mi voz sonando segura y serena, una máscara de profesionalismo que había aprendido a llevar con la misma facilidad que mis tacones de diseñador. Justo cuando su asistente recogía los papeles, mi teléfono personal, el que reservaba exclusivamente para las emergencias y las llamadas familiares, queritorio. La pantalla se iluminó con una foto de mi madre, Casilda, sonriendo en el jardín de su casa en Coyoacán, rodeada de bugambillas, y Zion, una nui familiareva crítalo en mi estómago, una reacción pavloviana a años de experiencia. Sus llamadas rara vez presagiaban algo bueno, solían ser el prólogo de una nueva petición, una nueva con una sonrisa y acompañé a mis clientes H crítica velada, un nuevo recordatorio de mi lugar exacto en la jerarquía familiar. Me disculpé hasta el exacto AP profesional huerta. En cuanto se cerró, respí el ascensor privado. Mi equipo se pondrá en contacto mañana con el primer borrador del de Acerol. Se cerró y las puertas de acero se cerraron. En cuanto desaparecieron, mi sonrisa se desvaneció como si nunca hubiera existido. Volví a mi oficina, cerré la puerta de cristal, me quité los tacones y me serví un vaso de agua. Respiré, voy a pedirte algo, pero primero respiré hondo, preparándome para la batalla. Contesté. Hola, mamá. Kenia, mi vida, qué bueno que te encuentro. Su voz sonaba melosa, falsamente dulce, como miel a punto de cristalizar. Era su tono del culpable por no haber llamado antes. ¿Cómo estás, reina? Siempre tan ocupada, me imagino, con tu negocio tan importante. Bien, mamá. Acabo de terminar una reunión. Él sonar como algo frívolo, casi vulgar, una pausa, el tipo de silencio carreu vulgar. Bien, mamá. Acabo de terminar. Había aprendido que los rodeos con mi madre solo alargaban la agonía y le daban más oportunidades para insertar sus pullas. Hubo una pausa, el tipo de silencio calculado que usaba para crear tensión, para hacerme sentir que estaba a punto de recibir una noticia grave que, por supuesto, sería culpa mía de alguna manera. Bueno, mi amor, es sobre la boda de tu hermana. Ahí estaba. La boda de Úrsula, mi hermana mayor.
El evento del año, o al menos, el evento del año para mi madre. Úrsula se casaba en octubre con un hombre perfectamente aceptable de una familia perfectamente respetable. Durante meses, cada conversación familiar había girado en torno a ello, el vestido, las flores, la lista de invitados. Y en cada una de esas conversaciones, mi experiencia como una de las organizadoras de bodas más cotizadas del país había sido metódicamente ignorada, tratada como un hobby curioso en lugar de una profesión seria. ¿Qué pasa con la boda?, pregunté, mi mano apretando la pluma Montblanc que tenía sobre el escritorio hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Pues, tesoro, ya hemos tomado una decisión sobre la organización, dijo, arrastrando las palabras como si me estuviera haciendo un gran favor al informarme. Hemos contratado a alguien. Una chica muy agradable, con ideas muy tradicionales. Ya sabes, algo más, sencillo, más de casa. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. No era por el trabajo perdido, tenía la agenda llena para los próximos 2 años. Era por el insulto, tan deliberado y a la vez tan cobardemente disfrazado de consideración. Sencillo. Tradicional. Eran eufemismos para, no como tú. Eran las palabras que usaban para describir la vida de Úrsula, en contraste con la mía, que era, complicada, ambiciosa, poco femenina. Ah, qué bien, mamá. Me alegro de que hayan encontrado a alguien, mi voz era un autómata, desprovista de cualquier emoción. Miré el premio de Wedding Planner del año, que brillaba en mi estante. Una pieza de cristal pesado que de repente se sentía hueca, una baratija sin valor. Sí, pensamos que estarías demasiado ocupada con tus eventos grandes, continuó, y pude oír la sutil burla en la palabra grandes, como si mi éxito fuera una carga para todos, una excentricidad que debía ser tolerada pero no celebrada. Y, honestamente, Kenia, aquí venía el golpe de gracia, la verdadera razón envuelta en una falsa preocupación, tu estilo es abrumador. Demasiado profesional, ¿sabes? Haría que todos, especialmente tu hermana, se sintieran intimidados. Como si fuera un evento corporativo tuyo en lugar de su boda. Queremos algo íntimo, familiar, donde Úrsula pueda ser la única estrella. Abrumadora. Intimidante. Corporativa. Las palabras eran cuchillos envueltos en seda. Cada una de ellas era un código para lo que realmente pensaba, eres demasiado exitosa, demasiado visible, demasiado, tú. Y en el universo de mi madre, donde Úrsula era el sol frágil y delicado que necesitaba ser protegido, mi brillo era una amenaza, una sombra que debía ser contenida a toda costa. Mi mano, que había firmado un contrato millonario minutos antes sin un ápice de nerviosismo, temblaba ligeramente. Me imaginé mi respuesta real, la que gritaba dentro de mí, ¿abrumadora? ¿O es que mi competencia hace que la mediocridad de Úrsula sea demasiado evidente? ¿Intimidante? ¿O es que no soportan que una mujer de la familia gane más dinero que todos los hombres juntos? Pero no dije nada de eso. Entiendo, mamá. No te preocupes. Es el día de Úrsula, tiene que ser perfecto para ella, dije, repitiendo el mantra que me habían inculcado desde niña, el mantra que siempre me colocaba en segundo lugar, la eterna dama de honor de la vida de mi hermana. Exacto, mi vida. Sabía que lo entenderías. Eres tan razonable, dijo, claramente aliviada algo que yo hubiera aceptado. Scudestiera aliviada de que yo hubiera aceptado mi destierro sin protestar, sin montar una de mis escenas dramáticas. Bueno, te dejo seguir con tus cosas importantes. Hablamos luego. Te quiero. Yo también, mamá, mentí, y la mentira me supo a ceniza en la boca. Colgué. El silencio de mi oficina, normalmente mi santuario, se sentía ahora como una celda de aislamiento. Me quedé mirando por la ventana el caos ordenado de la ciudad, un mundo que yo podía controlar, que yo podía embellecer, un mundo donde mi talento era celebrado. Un mundo tan lejano de la pequeña y asfixiante caja en la que mi propia familia insistía en meterme. Y en ese momento, una grieta, fina pero profunda, comenzó a formarse en los cimientos de la paciencia que había cultivado durante 29 largos años. La llamada de mi madre no fue un evento aislado,
fue simplemente la inauguración de una nueva ala en mi vasta y bien documentada colección de agravios familiares. Un museo personal y silencioso cuyas exposiciones se remontaban a mi infancia, cada una catalogada con una precisión dolorosa. Cada vez que intentaba convencerme a mí misma de que estaba exagerando, que quizás era demasiado sensible, solo tenía que dar un paseo por las galerías de mi memoria para recordar que el patrón era real, consistente y cruelmente diseñado. La primera sala de mi museo estaba dedicada a la adolescencia, una época de comparaciones constantes que me enseñó a medir mi valor en relación con Yeseric, un evento para en hermana. La pieza central era un coche rojo y brillante. Para su fiesta de 15 años, un evento para el que mis padres hipotecaron la casa, Úrsula, que apenas había aprobado el curso con la ayuda con un enorme lazo dorado en el capó. Mi madre aplaudía, con lágrimas de orgullo en los ojos, mientras Úrsula posaba para las fotos con una expresión de aburrimiento ensayado. Visible y divertido, a ti, la herramienta para seguir trabajando en la sombra. La siguiente galería mi madrea, más grande y con peor iluminación, es que lo necesita para sus clases de arte al otro lado de la ciudad, es por su futuro, justificó mi madre ante la mirada sorprendida de algunos familiares. El dinero, supe después por una indiscreción de mi padre, Teodoro, en una rara noche de honestidad etílica, provino del fondo que supuestamente habían creado para la universidad de ambas. Ese mismo año, yo cumplí 16. No hubo fiesta, solo un pastel comprado en el supermercado. Mis calificaciones eran impecables, había ganado un concurso de debate estatal y mi promedio era el más alto de mi generación. Mi regalo fue una laptop. Práctica, funcional y genérica, envuelta en un papel de regalo sobrante de Navidad. Para que sigas estudiando tanto, mi cerebrito, dijo mi madre, pellizcándome la mejilla con una condescendencia que me heló los huesos. Mientras cantábamos un «Feliz cumpleaños», desganado, Úrsula, desde la puerta, hizo sonar el claxon de su coche nuevo, un recordatorio sonoro de nuestra diferencia. El mensaje era inequívoco, a ella, el premio visible y divertido, el símbolo de estatus, a ti, la herramienta para seguir trabajando en la sombra. La siguiente galería, más grande y con peor iluminación, era la universitaria. La pieza destacada aquí era un viaje a Europa. Mientras yo hacía malabares con 2 trabajos de medio tiempo, uno en una cafetería donde el olor a café quemado se me impregnaba en el pelo y otro transcribiendo audios de juicios para un despacho de abogados hasta las 3 de la mañana, para pagar mis libros de administración de empresas en una universidad pública, mis padres financiaron un viaje de inmersión artística de 6 semanas a Florencia para Úrsula. Costó, según escuché a mi padre lamentarse en voz baja una noche después de una discusión sobre tarjetas de crédito, más de 200.000 pesos que podríamos haber invertido mejor. Las fotos de Úrsula posando con el David de Miguel Ángel, comiendo gelato en el Ponte Vecchio y comprando bolsas de cuero en la vía de Tornabuoni inundaron las redes sociales de la familia. Nuestra artista absorbiendo cultura, escribía mi madre debajo de cada foto, como si mirar cuadros fuera un trabajo agotador. Ese mismo semestre, yo gané el primer lugar en una competencia nacional de planes de negocio. Mi proyecto, Eventos Boutique, experiencias a medida, fue elogiado por los jueces por su innovación y viabilidad. El premio incluía una beca y el capital semilla que se convertiría en el fundamento de Kenia Eventos. La ceremonia de premiación fue un sábado por la tarde en el auditorio de la universidad. Mis padres prometieron ir. Juraron que estarían en primera fila. Claro que sí, mi amor, no nos lo perderíamos por nada. Me regresó de una fiesta anoche con una A con acento P. Envió un mensaje de texto. Ni siquiera tuvo la decencia de llamar. Mi vida, imposible llegar. Tu hermana regresó de una fiesta anoche con una migraña terrible, está postrada en cama, pobrecita. Necesita a su mamá. Mucha suerte. Mándanos fotos. Recibí mi premio sola en un auditorio medio vacío, el aplauso de los extraños sonando hueco. Las sillas que había guardado para ellos permanecieron vacías. Esa noche, vi una historia de Instagram de una de sus amigas, Úrsula, radiante y sin rastro de migraña, en un brunch con mimosas en la Condesa. La mentira era tan descarada que ni siquiera me dolió, simplemente confirmó lo que ya sabía. Pero la sala más dolorosa era la más reciente, la dedicada a mi vida profesional, la que demostraba que nada había cambiado,
que mi éxito solo había intensificado su necesidad de minimizarme. Hacía 3 años, cuando finalmente inauguré las oficinas de Kenia Eventos, en Polanco, organicé una pequeña fiesta de lanzamiento. No fue por ego, fue por gratitud hacia la gente que me había apoyado. Fue la culminación de años de esfuerzo, de noches sin dormir y de arriesgar todos mis ahorros. Invité a mi familia, esperando, con una terquedad casi estúpida, fi sentir orgullo. Mi madre llegó tarde, interrumpiendo mi discurso de bienvenida. Llevaba un vestido blanco, mi color a sodarse como un borrado constante. El amor no debería requerir que te encojas para que otro pueda ocupar más espacio. Inversionistas que estaban considerando fin color de la suerte, un detalle que le había mencionado por teléfono. Mientras me abrazaba efusivamente frente a un grupo de inversionistas que estaban considerando financiar mi expansión, su copa de vino tinto se resbaló accidentalmente, manchando todo el frente de mi atuendo. ¡Ay, qué torpe soy! Con la emoción, exclamó con una risa nerviosa que no engañó a nadie. El vino estaba helado, y el shock fue tanto por la temperatura como por la malicia del acto. Pasé el resto mi propia fiesta sintiéndome cohibida y desarreglada, intentando cubrirnos mancha púrpura con una carpeta. Mientras tanto, Úrsula, a quien le había pedido la simple tarea de confirmar la asistencia de algunos blogueros de estilo de vida, convenientemente olvidó enviarles la dirección correcta. ¡Ay, hermanita, con tantas cosas en la cabeza, se me pasó! Perdón, me dijo con una sonrisa vacía, mientras revisaba su propio Instagram. Ninguno de ellos llegó. Cada uno de estos recuerdos era una cicatriz, un recordatorio de que mi papel en la familia no era el de una hija, sino el de una actriz de reparto en la obra de teatro de la vida de Úrsula. Yo era el contraste que la hacía brillar, la responsable que la hacía parecer despreocupada, la exitosa que hacía que su mediocridad pareciera una elección bohemia y artística. Y durante años, había aceptado ese papel. Lo había hecho porque amaba a mi familia, o al menos, amaba la idea de la familia que anhelaba tener, la que veía en las bodas que organizaba para otros. Pero mientras estaba sentada en mi oficina, con el eco de las palabras de mi madre todavía resonando, me di cuenta de que el amor no debería sentirse como un borrado constante. El amor no debería requerir que te encojas para que otro pueda ocupar más espacio. La llamada sobre la boda no era solo sobre una boda. Era sobre todo. Era la culminación de una vida de ser dejada de lado, y la pieza final de mi colección estaba a punto de inspirar no resignación, sino una revolución silenciosa y devastadora. La procesión de la autocompasión duró exactamente 24 horas, un luto personal que me permití en la soledad de mi apartamento con una botella de vino caro, música triste y la vista de la ciudad parpadeando indiferente a mi dolor. Al día siguiente, me reconstruí pieza por pieza, como tantas otras veces. Me sumergí en el trabajo, usando la planificación de eventos ajenos como un ungüento para mis propias heridas, encontrando orden en el caos de otros para ignorar el mío. Me convencí a mí misma de que no importaba, que era mejor así, que organizar la boda de mi hermana habría sido una pesadilla logística y emocional. Era una mentira, pero era la mentira que necesitaba para seguir funcionando. Fue durante una visita a uno de mis proveedores de flores de confianza, en el corazón del bullicioso y fragante mercado de Jamaica, donde el universo, con una ironía cruel y un sentido del humor retorcido, decidió que aún no había sufrido lo suficiente. Armando, el dueño del local, el jardín secreto, un hombre con manos callosas por décadas de trabajo y una sonrisa que podía iluminar el invernadero más oscuro, me saludó con su habitual calidez. Su puesto era un oasis de belleza, un estallido de colores y aromas que normalmente me calmaban. Kenita. ¡Qué milagro! Justo pensaba en ti. Pasa, pasa, te tengo unas peonías que parecen nubes de atardecer, dijo, su voz retumbando entre los cubos de flores. Hola, Armando. Vengo a ver las orquídeas para el evento de Elizondo, respondí, forzando una sonrisa e inhalando el aroma embriagador de la tierra húmeda, los eucaliptos y los pétalos frescos. Siempre me sentía en paz aquí, pero hoy, una extraña inquietud se aferraba a mí. Claro que sí, las tengo separadas. Son una belleza. Por cierto, muchas felicidades, dijo mientras me guiaba hacia la parte trasera del local, donde guardaba las flores más exóticas y delicadas. Lo miré,
confundida. La noticia de mi compromiso con Ciro era algo que habíamos mantenido muy privado, precisamente para evitar el drama familiar y la inevitable comparación con el compromiso de Úrsula. «Felicidades, ¿por qué?». Armando se rió, una risa profunda y honesta que hizo vibrar las hojas de las plantas a su alrededor. «Por la boda de tu hermana». «¡Qué emoción!». «Me encontré con tu mamá la semana pasada, vino a encargar unas cositas. Está que no cabe de la felicidad. Y déjame decirte, están tirando la casa por la ventana. San Miguel de Allende en octubre. Precioso. Escuché que el presupuesto para las flores es una locura, casi $500,000 solo en flores. ¡Qué bárbaros!». Sentí un pinchazo agudo, como una aguja de hielo clavándose lentamente en mi pecho. $500,000. La boda, sencilla, de casa, tenía un presupuesto floral que superaba el costo total de muchas de las bodas que yo organizaba. «¿San Miguel de Allende?», repetí, mi voz apenas un susurro, asegurándome de haber oído bien. «Sí, mujer. En una hacienda espectacular». «Y el concepto que eligieron, una maravilla», continuó Armando, ajeno a mi tormenta interior. «Muy de tu estilo, de hecho. Lo llamó tu mamá, Frida Kahlo contemporánea. Lleno de bugambillas, dalias, colores vibrantes pero con un toque moderno y minimalista. Dice que la organizadora que contrataron, una tal Rebeca, es muy específica, pero que la idea original fue de Úrsula. Qué talento, ¿verdad? Con razón dicen que lo de ustedes es de familia». El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse. El zumbido del mercado se convirtió en un ruido blanco. El aroma de las flores se volvió sofocante, nauseabundo. Rebeca. Conocía perfectamente a Rebeca. Era una competidora que había construido su reputación imitando descaradamente mis diseños, una sombra pálida de mi trabajo, conocida en la industria por su falta de originalidad. ¿Y el concepto? Frida Kahlo contemporánea. Esa idea era mía. No de Úrsula. Mía. La había desarrollado hacía 2 años, una visión que había esbozado en mi cuaderno de notas una noche de insomnio creativo. Se la había descrito con una pasión casi febril a mi madre y a Úrsula durante una cena, contándoles cada detalle, desde los manteles de lino bordados por artesanos de Oaxaca hasta los centros de mesa con calaveras de azúcar pintadas a mano y personalizadas para cada invitado, un homenaje a la dualidad de la vida y la muerte en el arte de Frida. Recuerdo sus reacciones con una claridad dolorosa. Mi madre me miró con esa expresión de vaga impaciencia que reservaba para mis ideas locas. «Suena complicado, hija. Mucho trabajo. ¿No es más fácil poner rosas y ya?». Úrsula simplemente se encogió de hombros, más interesada en su teléfono. «No sé, Frida es tan cliché, ¿no crees?». Y ahora, no solo me habían excluido, no solo me habían mentido sobre la escala del evento, sino que habían tomado mi alma creativa, mi propiedad intelectual, mi pasión, y se la habían entregado a mi rival. Era un acto de traición en múltiples niveles, un saqueo a plena luz del día, perpetrado por las 2 personas que se suponía debían ser mis mayores defensoras. La frase de Armando, «lo de ustedes es de familia», resonó en mi cabeza como la más cruel de las burlas. «Kenia. ¿Estás bien?». Te pusiste pálida como un alcatraz, la voz de Armando me trajo de vuelta a la realidad. Forcé una sonrisa que se sintió como una mueca, como si los músculos de mi cara se estuvieran rompiendo. «Sí, solo, el calor. Y no he comido». «Armando, discúlpame, se me hizo tarde para una cita. Te llamo más tarde por lo de las orquídeas». Salí del mercado casi corriendo, tropezando con cubos de flores, sin importarme las miradas de la gente. Me metí en mi coche, cerré la puerta y el silencio presurizado del interior finalmente rompió mi compostura. Pero no lloré. Las lágrimas se sentían como un lujo que no podía permitirme, una debilidad que ya no me representaba. Lo que sentí fue algo mucho más frío y afilado, una rabia pura, cristalina, que quemaba todo el dolor y lo convertía en combustible. Habían cruzado una línea. Habían tomado mi trabajo, mi pasión, y lo habían usado en mi contra.
Esto ya no era un desaire familiar. Era una declaración de guerra. Saqué mi teléfono, mis dedos temblando, pero no de debilidad, sino de una furia que clamaba por acción. No llamé a mi madre para confrontarla. No llamé a mi hermana para reclamarle. Llamé a la única persona en el mundo que entendería no solo mi dolor, sino también mi inminente y necesaria necesidad de justicia. Ciro, dije cuando contestó, mi voz era un hilo de acero. Necesito verte. Ahora. Ciro llegó a mi oficina en menos de media hora. Saltó el tráfico de la tarde con una urgencia que delataba la alarma en mi voz. Lo encontré de pie frente a la ventana panorámica, con la silueta de la ciudad recortada a sus espaldas, un paisaje de concreto y sueños que yo había conquistado pero que ahora se sentía ajeno. No dijo nada. No preguntó qué pasaba. Simplemente me abrió los brazos y yo me refugié en ellos, permitiéndome por primera vez en años sentir el peso completo de mi agotamiento. No lloré, solo me aferré a la tela de su camisa, absorbiendo su calma, su solidez. Él era mi ancla en un mar de disfunción familiar, la única persona que me veía completa, sin editar, y que nunca me pedía que fuera menos de lo que era. Después de un largo silencio, me aparté y, con una voz desprovista de emoción, como si narrara la historia de otra persona, le conté todo. La llamada de mi madre, la mentira sobre la boda sencilla, el encuentro con Armando en el mercado de flores, la revelación del presupuesto, la contratación de mi rival y, lo peor de todo, el robo descarado de mi concepto, Frida Kahlo contemporánea. Mientras hablaba, coloqué mi tablet sobre la mesa y abrí el archivo de esa propuesta, mostrando los bocetos, la paleta de colores, la justificación conceptual. La evidencia era irrefutable. Ciro escuchó pacientemente, sin interrumpir, pero vi cómo su mandíbula se tensaba a medida que yo hablaba, cómo sus ojos se oscurecían con una ira protectora que era casi más gratificante que cualquier palabra de consuelo. Cuando terminé, un silencio pesado llenó la oficina. Esperaba que me sugiriera lo de siempre, habla con ellos, intenta razonar, establece límites más firmes. Él era un arquitecto, un hombre de lógica y estructuras, y siempre buscaba la solución más práctica y menos destructiva. Pero esa vez fue diferente. Me tomó de las manos, que estaban heladas a pesar del calor de la tarde, me miró, no a la empresaria exitosa, sino a la mujer herida que se escondía debajo, y me hizo una pregunta que lo cambió todo. Han pasado 30 años, mi amor, tratando de encajar en una caja que ellos diseñaron para ti. Te has encogido, te has disculpado por brillar, has esperado una invitación a una fiesta que nunca fue para ti, dijo, su voz suave pero con un filo de acero. Has jugado según sus reglas y siempre has perdido. Mi pregunta no es qué vas a decirles. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si, por un solo día, construyeras tu propio universo? La pregunta flotó en el aire, audaz, radical y revolucionaria. La idea me aterrorizó. La niña dentro de mí, la que todavía buscaba desesperadamente una migaja de aprobación de su madre, gritó en pánico. Sería el fin. La ruptura definitiva. El exilio. Pero entonces, otra voz, más fuerte y más profunda, la de la mujer que había construido un imperio desde la nada, la de la mujer que negociaba con multimillonarios y creaba magia de la nada, respondió. Sintió una oleada de poder, una posibilidad estimulante, casi vertiginosa. ¿Qué quieres decir?, susurré, aunque ya sabía la respuesta, y la anticipación me erizó la piel. Quiero decir, el 26 de octubre. Es un sábado. El día de su boda. En lugar de quedarte en casa sintiéndote miserable, o irte a un spa sin pedir permiso. Si el dinero, el tiempo y la opinión de los demás no fueran un factor, ¿cuál sería tu día perfecto? Cerré los ojos. Me imaginé el 26 de octubre. Me imaginé a mi familia en San Miguel de Allende, celebrando una boda construida sobre una mentira, usando mi creatividad como decoración. Sentí la punzada de la exclusión, la amargura de la traición. Y luego, forcé esa imagen a desaparecer. ¿Qué quería yo? La respuesta surgió, no de mi mente calculadora, sino de mi corazón herido, con una claridad sorprendente. Quería belleza. Quería autenticidad.
Quería amor. El amor que Ciro me daba tan incondicionalmente, el amor que merecía celebrar en mis propios términos. Es una exploración de la intimidad, el lujo silencioso y el diseño mexicano contemporáneo. Bosco hará las fotos. Es un proyecto muy... Abrí los ojos y lo miré. La duda que había nublado mi rostro fue reemplazada por una determinación de acero que no había sentido en años. Prepara tu pasaporte, Ciro, dije, mi voz no era un susurro, sino una declaración. Nos vamos a la ruta del vino. Nos vamos a casar. La sonrisa de Ciro fue lenta, amplia y absolutamente deslumbrante. No mostró sorpresa, solo reconocimiento, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Pensé que nunca lo pedirías. El mismo día que ellos, añadí, y esta vez, había un toque de malicia en mi voz, un toque de la venganza que tanto me merecía. No sería una venganza de gritos y confrontaciones. Sería una venganza de felicidad. La felicidad como el acto de rebelión definitivo. Lo que siguió fue una explosión de energía creativa. La organizadora de bodas que habían desterrado se despertó, pero esta vez, la cliente era yo. Y no iba a ser una venganza ruidosa y vulgar. Sería silenciosa, elegante y letal. Sería una obra de arte. Saqué mi agenda personal, la de cuero negro, la que contenía los números de los mejores, no solo de México, sino del mundo. No quiero una gran boda, le dije a Ciro, que me observaba, fascinado, mientras mi mente trabajaba a toda velocidad, dibujando diagramas en una servilleta. Quiero un elopement. Una fuga. Algo íntimo, solo para nosotros. Pero cada detalle tiene que ser la perfección absoluta. Será nuestra obra de arte. Mi primer llamado fue a un diseñador de vestidos de novia en París cuya lista de espera era de 2 años. Le conté una versión editada de la historia, apelando a su sensibilidad artística sobre la traición creativa. Se sintió tan indignado que prometió crearme un vestido a medida en 6 semanas. El arte debe ser respetado, ma chérie. Considera esto un acto de solidaridad creativa. Enviaremos el vestido con un mensajero personal, me dijo con su marcado acento francés. Mi segunda llamada fue a un chef con 2 estrellas Michelin de Copenhague, famoso por sus menús de degustación basados en ingredientes locales y su aversión a los grandes eventos. Le propuse un desafío, volar a México y crear una cena de bodas inolvidable para 2 personas en un lugar remoto. La idea de la exclusividad, pero había una tensión, lo sedujo un inmediato. Interesante. Acepto, fue su escueta respuesta. Y luego, el lugar. Valle de Guadalupe, Ubí, Baja California. La Toscana de México. Un huerto en viñedos, colinas doradas y una luz mágica que había descubierto en un viaje de exploración años atrás. Conocía una vinícola boutique, casi secreta, con una pequeña capilla en ruinas en una colina y unas vistas que te robaban el aliento. Llamé al dueño, un anciano encantador que me recordaba a mi abuelo, y le reservé la propiedad entera por 3 días. Todo se estaba alineando. Y mientras planeaba mi boda secreta, la boda que sería la antítesis estética y espiritual de la de mi hermana, sentí que algo dentro de mí se sanaba. No estaba huyendo de ellos. Estaba corriendo hacia mí misma, hacia la vida que siempre había merecido. Las siguientes 6 semanas se convirtieron en mi proyecto más apasionante y clandestino. De día, era la profesional consumada, dirigiendo, Kenia eventos, con una eficiencia impecable, orquestando las celebraciones de otros con una sonrisa serena. De noche, era la arquitecta de mi propia rebelión. Ciro y yo nos reuníamos en secreto, no en nuestra casa donde una visita inesperada de mi madre podría ocurrir, sino en su estudio de arquitectura, un espacio de planos, maquetas y el aroma a café fuerte. Allí, rodeados de los sueños de otros, construíamos el nuestro. Con mapas, catálogos y copas de vino de Nebbiolo, planeábamos nuestra fuga perfecta. El secretismo era parte de la emoción, era nuestro pequeño universo, inmune a la toxicidad y el juicio de mi familia. El primer paso era asegurar al cómplice perfecto, el narrador visual de nuestra historia. Llamé a mi mejor amigo, Bosco,
un fotógrafo cuyo trabajo aparecía regularmente en las portadas de Condé Nast Traveler y National Geographic. Era más un artista que un fotógrafo, un poeta de la luz, y mi confidente más cercano fuera de Ciro. Bosco, necesito un favor monumental, le dije, sin preámbulos, mientras caminaba por mi balcón una noche. ¿Qué tan apegado estás a esa sesión de fotos de un glaciar en París para la semana del 26 de octubre? Sabía que era una pregunta ridícula. París no tiene glaciares, era nuestra broma interna para referirnos a trabajos aburridos pero bien pagados. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de una risa seca. ¿Glaciares en París? ¿A quién tengo que congelar esta vez? Suenas peligrosa, Kenia. Me gusta. Le conté todo, cada detalle humillante, desde la llamada de mi madre hasta la revelación de Armando. Cuando terminé, Bosco soltó una carcajada tan fuerte, tan llena de indignación y deleite, que tuve que apartar el teléfono de mi oído. No puedo creerlo. Te robaron tu idea. Esos caníbales. Kenia, no solo cancelo los glaciares inexistentes de París, sino que te juro que las fotos de tu boda harán que la de tu hermana parezca una fiesta de cumpleaños infantil en un salón de fiestas de barrio. Cuenta conmigo. Será mi obra maestra. Su lealtad incondicional fue un bálsamo. Con Bosco a bordo, el elemento visual estaba garantizado. Él entendía mi estética mejor que nadie. No quería poses forzadas ni sonrisas falsas. Quería la verdad, el atario, atardecer sobre los viñedos, una lágrima furtiva en el ojo de Ciro, el viento jugando con la seda de mi vestido. Mientras tanto, la comunicación con mi familia era un campo minado que navegaba con la precisión de una experta en desactivar bombas. Respondía a sus mensajes de texto con monosílabos y emojis de pulgares arriba. Asentía en las llamadas telefónicas semanales mientras mi madre despotricaba durante 20 minutos sobre el drama de elegir el tono correcto de servilletas, ¿es marfil o blanco hueso, Kenia? ¿Tú qué sabes de esto, para la boda de Úrsula? Me convertí en una maestra del ruido blanco emocional, presente pero ausente, un eco cortés en el teléfono. Incluso tuve una comida con mi padre, Teodoro, a petición suya. Me llevó a su restaurante favorito de comida española, un lugar oscuro y lleno de nostalgia. Intentó, a su manera torpe y pasiva, sondear el terreno. ¿Estás bien, hija? Te noto, distante. Pero antes de que pudiera responder, él mismo se contestó, mirando su copa de vino. Bueno, es mucho trabajo lo que tienes. Tu madre está muy estresada con la boda, ya sabes cómo es. Intenta ser paciente con ella. Y así, cualquier oportunidad de una conversación real se desvaneció. Él siempre elegía el camino de menor resistencia, que era siempre el camino de mi madre. Le di una sonrisa triste y asentí. A principios de octubre, como un reloj, llegó la llamada inevitable. Era mi tía Brígida, la hermana de mi madre y la principal informante y operadora política del clan familiar. Kenia, sobrina, ¿cómo estás?, empezó, su voz goteando una falsa preocupación que podría haber endulzado el café más amargo. Tu mamá me dice que andas muy callada. Estábamos pensando, ya que no vas a estar en la boda, lo cual es una verdadera lástima, ¿no crees que sería un lindo gesto comprarle a tu hermana un regalo de bodas realmente espectacular? Algo grande. Un viaje, quizás. La luna de miel a Tailandia es carísima. Ya sabes, para que vea que no hay rencores, que la apoyas de corazón. La manipulación era tan torpe, tan transparente, que casi me reí. Querían que financiara la luna de miel después de haberme desterrado. La audacia era casi admirable. Pero en lugar es eso, jugueta dada y triste por todo esto que Ciro y yo hemos decidido tomarnos unas pequeñas vacaciones ese fin de semana. Un retiro de bienestar en Oaxaca, para despejarnos y hacer yoga, Instagram de Vogue México acababa de publicar. No era una historia, era una publicación permanente en su feed principal, un carrusel de Think Yoga. Pero claro que le enviaré un regalo a Úrsula. Algo inolvidable. La mentira sobre Oaxaca fue tragada sin dudar. Era la coartada perfecta. Una hija, difícil, pero razonable,
que se retiraba elegantemente para no causar problemas. Mi tía colgó, satisfecha, sin duda para informar a mi madre de que su táctica había funcionado y que la rebelde había sido contenida. No tenía ni idea de que mi retiro de bienestar implicaría un vestido de alta costura y un sí, aceptó. Con la coartada establecida, llegó el momento del jaque mate. Tenía el número personal de Adanari Montes, la legendaria y temida editora en jefe de Vogue México. Era un contacto que había cultivado durante años, basado en el respeto mutuo. La llamé una tarde, mi corazón latiendo con una mezcla de audacia y terror. Adanari, habla Kenia. Espero no molestarte. Kenia, querida. Nunca molestas. Tu tiempo es dinero, igual que el mío. ¿Qué tienes para mí? Su voz era cortante, eficiente, siempre al grano. Estoy trabajando en un proyecto muy personal. Un editorial conceptual en el Valle de Guadalupe el 26 de octubre, dije, eligiendo mis palabras con sumo cuidado. Es una exploración de la intimidad, el lujo silencioso y el diseño mexicano contemporáneo. Bosco hará las fotos. Es un proyecto muy especial y pensé que el concepto podría fascinarte. Si te interesa, le puedo decir a Bosco que te envíe un par de imágenes en exclusiva esa misma noche. Sin compromiso. La clave estaba en las palabras, personal, exclusiva, e intimidad. Sabía que Adanari estaba cansada de las bodas opulentas y vacías que llenaban sus páginas. Le estaba ofreciendo algo diferente, algo real, envuelto en una aura de misterio. Hubo una pausa. Podía oírla teclear en su computadora, el sonido era como el de un reloj haciendo una cuenta regresiva. Valle de Guadalupe, interesante. Está en tendencia. Y con Bosco, es una garantía. Suena a una historia. Mándame las fotos, Kenia. Si son tan buenas como suenan, podríamos tener un espacio en la Webcionaue antes de que pudiera cambiar de opinión. El cebo estaba puesto. Todas las piezas estaban en su lugar. La boda de mi hermana sería una gran producción, ruidosa y predecible. La mía sería un susurro, pero un susurro que estaba a punto de resonar como un trueno en todo el país. El 26 de octubre llegó con la claridad de un día predestinado. El sol se alzaba sobre México, iluminando dos escenarios, dos realidades, dos bodas que no podrían ser más diferentes, separadas por 2000 kilómetros de desiertos, montañas y secretos. En San Miguel de Allende, un ejército de personal corría por los patios de una hacienda histórica, sus radios crepitando con órdenes urgentes. Yo estábamos a kilómetros de distancia, cenando bajo un manto de estrellas tan denso que parecía que podías tocarlas. El chef nos la boda de Úrsula era una producción masiva para 300 invitados. La decoración, mi idea robada de Frida Kahlo contemporánea, se había traducido en una explosión de colores tan estridente que bordeaba la caricatura. Flores de papel gigantes chocaban con manteles de lentejuelas. Había demasiadas bugambillas, demasiadas dalias, demasiados cráneos de azúcar sonriendo macabramente desde cada esquina. Era una interpretación literal y sin alma de una idea que requería sutileza. Mariachis ensayaban en una esquina mientras una DJ probaba un ritmo de reggaetón en otra. Y en el centro de todo, mi madre, Casilda, con un auricular de comunicación y una tablet en la mano, ladrando órdenes a los meseros como si fuera una generala en el campo de batalla. Úrsula, en su suite, era un manojo de nervios. Su vestido, enorme y recargado de encajes y pedrería, parecía llevarla a ella en lugar de al revés. La vi en una foto que una prima subió a Instagram, estaba hermosa, sí, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Había una tensión palpable en el aire, una ansiedad por cumplir con las expectativas, por montar el espectáculo perfecto. La atmósfera no era de celebración, sino de representación. A más de 2000 kilómetros de distancia, en el corazón del Valle de Guadalupe, el ambiente era de una serenidad casi sagrada. Me desperté con el sonido del viento susurrando entre las vides. No había caos, ni personal corriendo. Solo la calma dorada de la mañana. Ciro me trajo café y nos sentamos en la terraza de nuestra pequeña villa, en silencio, simplemente estando juntos,
viendo cómo la niebla se disipaba sobre las colinas. Mi vestido, la obra maestra parisina, colgaba de una viga de madera. Era de una simplicidad exquisita, una columna de seda color perla que se movía como agua. No había un ejército de damas de honor, solo mi mejor amiga, Ana, que había volado desde Nueva York, ayudándome a peinarme mientras compartíamos una botella de champagne. Nuestra ceremonia estaba programada para el atardecer, la hora mágica. El lugar era una pequeña capilla en ruinas en la cima de una colina, con vistas al Pacífico a lo lejos. La vinícola la había decorado mínimamente, tal como pedí, un camino de cientos de velas en el suelo y arcos hechos con ramas de olivo y lavanda silvestre. Nuestros únicos invitados eran Bosco, Ana y el dueño de la vinícola, un anciano encantador llamado Marcelo, que actuaría como testigo. Mientras el sol comenzaba su descenso, pintando el cielo de tono sapísimo, labras púrpuras, Ciro me esperaba al final del pasillo de tierra. Llevaba un traje de lino color arena, sin corbata, perfectamente relajado y guapísimo. Bosco se movía a nuestro alrededor como una sombra silenciosa, su cámara Leica casi invisible, capturando no solo imágenes, sino emociones. Intercambiamos nuestros votos, palabras que habíamos escrito nosotros mismos, promesas de respeto, aventura y apoyo incondicional. Le hablé de cómo él era mi ancla y mi faro. Él me habló de cómo yo le inspiraba a construir no solo edificios, sino sueños. Cuando Ciro me puso anillo, una lágrima silenciosa rodó por mi mejilla, una lágrima no netó. La boda bogue pura y abrumadora felicidad. Era real. Era nuestro. No había espectáculo, solo significado. En San Miguel de Allende, a esa misma hora, Úrsula caminaba hacia el altar al son de un cuarteto de cuerdas que tocaba una versión forzada de una canción pop. La luz de los flashes de los fotógrafos era cegadora. Los invitados, muchos de ellos desconocidos para ella, socios de negocios de su suegro, susurraban sobre el costo de las flores y la calidad del champagne. Inmediatamente después de nuestra ceremonia, mientras Ciro y yo compartíamos nuestra primera copa de vino como marido y mujer, viendo el último rayo de sol desaparecer en el océano, Bosco se retiró a un rincón. Con una calma profesional, conectó su cámara a su laptop. En menos de 10 minutos, seleccionó las 5 fotografías más impactantes del día, yo caminando hacia Ciro con el sol poniéndose detrás de mí creando un halo de oro, un primer plano de nuestras manos entrelazadas con los anillos, la tierra del viñedo bajo nuestras uñas, una toma amplia de nosotros dos, figuras diminutas en la inmensidad del paisaje, una risa espontánea y compartida durante los votos, come beso, con la última luz del día bañándonos en un resplandor dorado. Adjuntó los archivos through correo electrónico. El destinatario, el equipo editorial de Adanari Montes en Vogue, México. Asunto, Endo. Eran las 8 de la noche en San Miguel de Allende. La recepción de Úrsula estaba en su apogeo. Una banda de salsa tocaba a un volumen ensordecedor, los invitados bailaban en una pista de baile iluminada con luces de neón y el tequila fluía libremente de una barra de hielo esculpida con las iniciales de los novios. Era una fiesta ruidosa, caray, en última instancia, impersonal. Úrsula y su nuevo esposo estaban sentados en la mesa principal, sonriendo para las cámaras, pareciendo más los anfitriones de un evento corporativo que dos personas que acababan de prometerse amor eterno. Fue entonces cuando sucedió. Al principio, fue sutil, una onda expansiva invisible. Un invitado joven, un primo de 20 y tantos años absorto en Onder. A mi lado, Ciro dormía plácidamente. Afuera, la ciudad brillaba en silencio. Y yo, por primera vez, me sentí completamente en casa. Dicen que la familia es para siempre, pero a veces, tu paz mental es más importante. Yo elegí la mía. ¿Hice mal?